hermanos, como la mayoría sabe, hace varias semanas nosotros comenzamos una breve serie de clases acerca del tema de las finanzas y la Biblia. El objetivo de estas clases no es abordar el tema de manera exhaustiva, sino tratar con algunos asuntos que son relevantes desde el punto de vista bíblico a la hora de lidiar con nuestras finanzas o con el dinero. Como dijimos anteriormente, el dinero no es moralmente malo ni bueno, simplemente es una herramienta neutral, cuyo impacto va a depender más bien del uso que nosotros le demos. Podemos usarlo para bien, podemos usarlo para mal. No obstante a ello, la Biblia nos alerta de que aun cuando el dinero no es malo en sí mismo, aún así existen grandes peligros y riesgos en cuanto a su posesión y a su uso. Dice Juan Carlos Reil, y ahora leo, el dinero es en realidad una de las posesiones menos satisfactorias que existen. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen por una sola cosa, el dinero. De manera que, como bien expresa Reil, nuestra relación con el dinero siempre va a tener dos caras. Por un lado, es un recurso útil y necesario del que podemos derivar algunas satisfacciones. Pero por otro lado, es también un recurso complejo y difícil de manejar que podría ser la fuente de muchas inquietudes y de muchos problemas en nuestra vida. Nosotros la semana pasada comenzamos a ver algunas de las dificultades financieras más comunes que enfrentamos en nuestro contexto. Y en esa ocasión nosotros estuvimos hablando de manera específica acerca de la deuda. En el día de hoy nosotros me gustaría que nos concentráramos en otra de las dificultades que con mucha frecuencia nosotros enfrentamos en el contexto familiar. Estoy hablando de dificultades financieras. Me refiero al déficit presupuestario. Y quiero que nos acerquemos en este tema o a este tema respondiendo básicamente dos preguntas a lo largo de nuestra clase. Esto es básicamente lo que haremos en nuestra clase. Vamos a estar viendo, primero, qué cosa es el déficit y segundo, por qué incurrimos en el déficit. ¿Qué es lo que nos lleva a tener un déficit en nuestras finanzas familiares? Y de nuevo aquí permítanme, hermanos, repetir algo que yo dije antes en este tema, y es que el mismo puede ser abordado desde un punto de vista puramente financiero, es decir, analizando cuáles son los factores económicos que pueden llevarnos a una situación de déficit presupuestario, mientras que también presentamos las técnicas y las decisiones apropiadas que podríamos utilizar para salir de esa situación. Sin embargo, esa no es la intención de estas clases. Si hiciéramos tal cosa, estaríamos lidiando con parte del problema, es decir, la parte que se ve, pero no con la raíz del problema. Como decíamos en la clase anterior, los problemas financieros que enfrentamos generalmente son de causa espiritual y no siempre de causa económica. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, nuestros problemas financieros son un reflejo de nuestra teología y de nuestra condición espiritual. Con eso quiero decir, hermanos, que nuestros problemas económicos, por lo general, no son superficiales, sino que son estructurales. Y por tanto, llevan más que un simple retoque cosmético. Cuando un edificio comienza a dar señales de deterioro y llaman a un arquitecto, a un ingeniero civil para revisar y se dan cuenta que los problemas son estructurales, hay grietas, pero esas grietas son debido a que hay problemas estructurales. La solución no puede ser simplemente dar un poco de compound y pintura, porque obviamente eso solo será una solución temporal. No va a resolver el problema, simplemente va a tapar momentáneamente el problema. Más temprano que tarde, la cuarteadura volverá a salir y de hecho podría haber situaciones peores. Y así mismo sucede cuando intentamos resolver nuestros problemas económicos sin lidiar con el corazón, que muchas veces es el que nos lleva a esos problemas económicos. Debemos entender, hermanos,
que nuestras deudas, nuestros gastos excesivos, nuestro desorden económico no son simplemente problemas administrativos, son más bien el reflejo de una teología y de un estado del corazón. Por tanto, no se puede lidiar con esas cosas si no lidiamos con la raíz del asunto. Como expresa un autor, y ahora sí pido que me ayuden leyendo, por favor, José. La Biblia contiene más de 2.350 versículos relacionados con el dinero y las posesiones. Un número asombroso, pero no es porque el dinero sea el tema más importante de las Escrituras. Más bien, se debe a que el dinero es uno de los indicadores más precisos de lo que sucede en nuestros corazones. Hermanos, el dinero es una evidencia, la manera en la que manejamos el dinero, nuestros problemas financieros, es una evidencia de lo que está pasando en nuestro interior, de lo que está ocurriendo en nuestros corazones. John Piper, por su lado, dijo también, puedes leer, por favor. El uso del dinero es una ventana al alma. Muestra lo que valoramos, lo que amamos y lo que tememos perder. En realidad, ¿qué es el dinero o el uso que hacemos del dinero? Es una ventana que se abre para ver lo que está pasando en nuestra alma. Así que lo que pasa con nuestro dinero es solo un resultado de lo que hay en nuestro interior. Por tanto, lidiar con problemas económicos, hablando únicamente de técnicas financieras y de estrategias económicas, es un poco o se aleja un poco de lo que queremos de verdad lograr con nuestra serie. No solo queremos tener recursos y manejarlos bien, sino queremos glorificar a Dios con la manera en la que manejemos esos recursos. Dicho esto, pasemos entonces a ver desde una perspectiva escritural el tema que nos ocupa hoy, que es básicamente el tema del déficit. ¿Qué es el déficit presupuestario? ¿Qué es el déficit? ¿A qué nos referimos con eso puntualmente? Bueno, permítame presentarle algunas definiciones, por favor, me ayudas leyendo. Un déficit presupuestario se produce cuando los gastos superan los ingresos, lo cual es un indicador de desequilibrio financiero. Esta es una definición del Fondo Monetario Internacional, una definición del Banco de España. El déficit presupuestario es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos de un determinado periodo de tiempo. Y según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, déficit presupuestario es la cantidad en que el gasto de un gobierno, empresa o familia excede sus ingresos. Dicho en otras palabras, más comprensibles para pobres mortales como nosotros, el déficit presupuestario es simplemente cuando gastamos más de lo que generamos. Eso es el déficit. Cuando gastamos más de lo que somos capaces de generar. Este déficit puede tener lugar en una empresa, puede tener lugar en un gobierno, puede tener lugar en una iglesia y también puede tener lugar en el contexto familiar, que es el contexto en el que estamos ahora nosotros revisando, el que nos interesa a nosotros. Dicho sea de paso, hermanos, y entre paréntesis, estamos asumiendo que las familias de nuestra iglesia, específicamente los matrimonios, tienen una economía en común. Por eso estoy hablando de déficit presupuestario en lo familiar. Digo esto porque en el mundo que nos rodea muchos matrimonios no tienen una economía en común. El esposo tiene el dinero por su lado, la esposa tiene el dinero por el suyo, él decide cómo gasta lo que gana, ella decide cómo gasta lo que gana por su lado, o en el mejor de los casos se reparten los gastos. Yo pago la renta, tú pagas el carro y el resto del manejo del dinero es privado. A veces la esposa debe $10,000 en tarjetas de crédito y el esposo no lo sabe. O el esposo tiene una cuenta de ahorros donde tiene X cantidad de dinero y la esposa está totalmente al margen de eso. Yo espero, mis hermanos, que tal cosa no ocurra entre los matrimonios de nuestra congregación, porque manejar las finanzas matrimoniales de esta manera es una violación de varios principios de las Escrituras, no de uno solo, de varios. Por solo mencionar uno, manejar las finanzas de esta manera es violar el principio de la unidad matrimonial. El día que nos casamos, nosotros nos convertimos ¿en qué cosa? En una sola carne. Eso significa que ya no somos más dos, significa que ahora somos unos. Nos convertimos en un equipo, en una unidad. Ya no hay tu vida y mi vida. Ya no hay tus decisiones y mis decisiones. Ya no hay tu dinero y mi dinero. Ahora hay nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro dinero. Dejamos de ser dos para ser uno, para fundirnos en una unidad indisoluble que incluye todas las áreas de la vida matrimonial
incluyendo, valga la redundancia, el dinero. La idea, hermanos, de matrimonio con separación de bienes es un concepto ajeno a las Escrituras. De hecho, mi consejo más vehemente a una persona que tenga que evaluar casarse con separación de bienes sería: no te cases. Si tienes que casarte con una persona que te da tanta intranquilidad que para casarte tienes que mantenerte en separación de bienes, mira, no te cases con tal persona. Es la mejor decisión que puedes tomar. Un matrimonio cristiano debería tener una misma cuenta bancaria, y si tiene dos, ambos cónyuges deberían tener pleno y libre acceso a ellas. Hay matrimonios donde la esposa no sabe ni siquiera cuánto gana su esposo. A la larga, lo que hay detrás de ese manejo independiente de las finanzas en el contexto matrimonial es el deseo deliberado de hacer mi voluntad sin tener que dar cuentas al otro cónyuge y dar rienda suelta a mis deseos egoístas y egocéntricos sin que nadie se interponga. Eso es lo que hay detrás del asunto, hermano. No hay otra cosa. Y no estoy diciendo que una mujer no deba tener la libertad de ir al mall y comprarse un vestido que le gusta, sin necesariamente tener que hacer una llamada a su esposo. Me estoy comprando un vestido. O un esposo puede ir a Home Depot a comprar una herramienta que necesita. No estoy hablando de eso. La pregunta es, ¿por qué haría tal cosa de forma oculta de mi esposo? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué haría tal cosa tratando de que él no sepa en qué estoy gastando yo el dinero? Así que yo estoy asumiendo, hermanos, que como creyentes en nuestro contexto no nos manejaremos de esa manera, sino que manejaremos nuestras finanzas matrimoniales en conjunto o en equipo. Por eso nos estamos refiriendo al déficit presupuestario en la familia. Hecha esta aclaración, volvamos al punto que nos ocupa, que es el del déficit. Que en otras palabras decíamos que no es más que cuando los egresos superan a los ingresos en el contexto familiar. Y cualquiera pudiera pensar, hermanos, que este es un problema de países menos afortunados, como los países de los cuales venimos nosotros, que no es algo para nada común en el contexto en el cual vivimos, pero la realidad objetiva es otra muy diferente. Déjame darte algunos datos que pueden ser muy iluminadores al respecto. Según las estadísticas más actualizadas, ahí me ayudan leyendo, más de la mitad de los estadounidenses, el 53%, afirman vivir al día, de cheque en cheque. Eso significa que más de la mitad de los estadounidenses, si tienen una emergencia, la única manera de resolverlo es yéndose al déficit. No hay otra. 1 de cada 3 hogares estadounidenses, el 36.4%, en abril de 2024 reportó tener dificultades para pagar sus gastos habituales en el hogar. ¿Y cómo lo resolvieron? Yéndose al déficit. Un estudio de Brookings en el año 2024 reveló que el 43% de todas las familias en Estados Unidos no tienen los recursos para cubrir sus necesidades básicas. Esto implica que para una gran cantidad de hogares los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos esenciales, lo que los coloca en un déficit real o los obliga a endeudarse para cubrir sus gastos. Esto quiere decir, hermanos, que casi la mitad de las familias estadounidenses experimentan este problema del déficit, es decir, que gastan más de lo que se produce. Lamentablemente no hay datos disponibles de lo que ocurre un poco más acá en el condado en el que nosotros vivimos, pero yo estoy seguro que si hiciésemos un estudio en la zona, el número sería muchísimo más grande por el costo de vida tan elevado que hay en la región. Pero para que tengan una idea de unos datos que sí pude conseguir de Miami-Dade, según el informe de 2023, el costo de vida en Miami, medido a través de las 10 facturas domésticas más comunes como alquiler, servicios públicos, seguros, comunicaciones, es aproximadamente un 30.3% más alto que el promedio nacional. Así que podemos apostar sin equivocarnos que en este asunto del déficit presupuestario, en nuestra zona debe ser mucho más grave que en el resto de la nación americana. Ahora bien, en la práctica, ¿cómo es que funciona el déficit? ¿Cómo es que yo puedo gastar lo que no tengo? Porque estamos hablando de que déficit significa que gasto más de lo que ingreso. ¿Cómo es que se puede gastar lo que no se tiene? Bueno, esto se hace de una de 3 maneras. Primero, usando tus ahorros. Esta es la primera manera en la que tú pues entras en déficit.
Vamos a suponer que tienes ahorrado algo para asuntos de emergencia y tú tenías presupuestado gastar $3,000 al mes, pero te topaste en la tienda con la cartera de tus sueños. La cartera que está ahora para colmo en especial, en descuento. Así que tú decides comprarte la cartera y te gastas $250 en una cartera que a ti te gusta mucho. ¿Cómo resuelves el problema? Bueno, vas al colchón de emergencia que tú tienes apartado y tomas de ese dinero que tienes para una emergencia y lo gastas en algo que no es necesariamente una emergencia. Esa es la primera manera en la cual nosotros podemos entrar en déficit. La segunda manera en la que podemos entrar en déficit es tomando prestado. Tenías planificado gastar $3,000 este mes, pero el día 25 del mes ya has gastado 2,999. ¿Qué haces para cubrir tus gastos los 5 días restantes del mes? Pues tomas prestado, usas una tarjeta de crédito, te endeudas y de esa manera terminas gastando más de lo que habías planificado. Y la otra manera es diferir los compromisos de pago. Tú tenías presupuestado gastar $3,000 este mes, entre lo cual estaba el compromiso, por ejemplo, de pagarle a tu primo o a tu hermano una cuota por un carro que te vendió cuando tú llegaste a este país. Pero sucede que llevas ahorita ya 2 años trabajando en este país y estás agotado y quieres irte de vacaciones. Así que tú te convences a ti mismo de que te mereces un buen descanso. Por tanto, tomas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y te vas para los parques de Orlando. Gastas $150 por cada persona que va a entrar a los parques de Orlando, más una cantidad enorme en comida. Total, para estar 3 horas de cola y dar un grito cuando la montaña rusa cae, esos son los parques en esencia, no hay mucho más que eso. Y usted se gasta $1,000 ese mes. Y luego viene donde está su primo, su hermano, y dice: mi hermano, qué pena tengo contigo, pero la situación está muy mala. La situación está difícil, el trabajo está malo, los gastos han aumentado. Este mes no puedo pagarte, te lo voy a pagar dentro de 2 meses. Usted difiere ese compromiso de pago. Así que es así como incurrimos en déficit. Usamos el ahorro, nos endeudamos o diferimos los compromisos de pago. Ahora, probablemente alguien diga: bueno, William, el déficit es algo natural en este país. Con la situación actual que tenemos, la situación actual económica que hay, que es sumamente crítica, es normal y natural que nosotros entremos en déficit. Las hipotecas han subido, la inflación anda por los cielos, la gasolina ni se diga. Es normal que lo que producimos no nos alcance para vivir. Es justificable. Mi hermano, déjame decirte, en este país tenemos uno de los niveles de vida más altos de todo el mundo y el acceso al dinero es mucho mayor que en el 90% de las naciones que nos rodean. Es mentira que los niveles de déficit presupuestario de la familia estadounidense se deban primariamente a que ganamos menos de lo que necesitamos. Eso no es cierto, no es verdad. Observen esta información que compara nuestro acceso a la riqueza aquí en Estados Unidos con el mundo que nos rodea. Aclaro, esta tabla no recoge los salarios a nivel mundial ni nada por el estilo. Es solamente la distribución de ingresos per cápita y el acceso que tenemos a ellos. Por ejemplo, el 8% de la población mundial vive en la pobreza extrema, ganando o recibiendo, porque no es salario, sino el acceso a $2.15 por día. El 8% de la población vive con eso. El 17% tiene una pobreza moderada, pero miren la pobreza moderada de cuánto es, de $3.65 por día. Lo que se conoce como un ingreso bajo, el 23% de la población mundial tiene ese ingreso bajo, vive con menos de $6.85 al día. Un ingreso medio global lo tiene el 37% de la población mundial y es de $30 diarios. Y un ingreso alto, lo que se considera como la media de un acceso alto al dinero a nivel mundial, es de $31 diarios, el 15%. ¿Y dónde estamos nosotros en Estados Unidos? Estamos en $115 diarios. Esa es la media del acceso diario que tenemos a los recursos per cápita. Repito, esto no es el salario medio, este es el acceso distribuido per cápita que tenemos en este país. Queda muy claro, hermano, que el norteamericano promedio vive muy por encima que la media mundial, aún que la media
catalogada como media alta o como en la clase alta a nivel mundial. Nosotros en Estados Unidos vivimos en condiciones privilegiadas, solamente superadas por unas pocas naciones, como Luxemburgo, Suiza y otras naciones muy excepcionales. Definitivamente, hermanos, nosotros no podemos culpar al contexto en el que vivimos por este tipo de dificultad financiera. No quiero ser absoluto, pero puedo decir sin temor a equivocarme que la mayoría de los casos en los que nos vemos metidos en déficit presupuestario en nuestra familia está dado no por las circunstancias, sino por nuestro corazón, por las malas decisiones y por un entendimiento incorrecto de las finanzas. Cito a alguien. Puedes leer, José, por favor. En el país de la abundancia, el déficit familiar es la elección de un estilo de vida más que una necesidad. Si puedes ganar más que el 90% del mundo, tener déficit no es una necesidad, es un desorden. Hermano, esto es una elección de vida. Simplemente vivimos en déficit por una elección. Cuando nos comparamos con el resto del mundo, no estamos viviendo sobregirados porque no tenemos, sino simplemente porque estamos decidiendo vivir así, por un desorden económico. Ahora, a la luz de todo esto, cabe entonces que nos preguntemos, ¿por qué incurrimos en el déficit? ¿Por qué gastamos más de lo que ingresamos? ¿Por qué no nos ajustamos a un presupuesto? Bueno, a responder esto es a lo que quiero dedicarme en el resto de la clase. ¿Por qué incurrimos en el déficit? Y para esto puede haber una respuesta simplista al asunto. Incurrimos en déficit porque producimos poco y gastamos mucho. Por tanto, si quieres solucionar el asunto, produce más y gasta menos. Eso es una verdad, no es del todo incorrecto, pero solo si hablamos en términos puramente económicos. Sin embargo, como ya dijimos, debemos evitar traer soluciones cosméticas a problemas estructurales. Como creyentes debemos ir al corazón de los asuntos. Es verdad que el déficit se da porque producimos menos de lo que gastamos, pero debemos preguntarnos si no hay razones espirituales detrás del hecho de que no estamos produciendo lo suficiente o de que estamos gastando en exceso. El ser humano, hermanos, no actúa en un vacío. Detrás de cada decisión que tomamos y detrás de cada cosa que hacemos hay motivaciones y convicciones que nos dirigen en una u otra dirección. En Proverbios capítulo 23, versículos 6 y 7, Salomón nos dice algo interesante. ¿Puedes, por favor, leer el texto? No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tales. Salomón, hablando aquí del hombre avaro, del hombre avaricioso, ambicioso, esboza un principio general de las Escrituras que nos muestra que nuestras acciones y actitudes no son más que un resultado de lo que hay en el corazón. Somos ambiciosos y avaros porque hay conceptos que controlan nuestro corazón. Y no somos otra cosa que lo que hay en nuestro corazón. Así nos manejamos. Algo parecido dijo Cristo en Marcos 27, 21 al 23. Puedes leer, por favor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hay un grupo de pecados aquí, pero entre ellos está los hurtos, las avaricias. ¿De dónde sale eso? Dice Cristo, eso sale del corazón. Eso sale del corazón. Cuando hay desorden económico en nuestras vidas, eso no solo es porque tenemos una mala estrategia financiera, sino porque desconocemos algunos principios de las Escrituras o simplemente porque hay asuntos en nuestro corazón que no están bien. Por supuesto, puede haber ignorancia y desconocimiento en cuestiones económicas. Pero lo que estamos diciendo es que detrás de ese desconocimiento e ignorancia de asuntos económicos también hay debilidades de carácter que son más bien la raíz del asunto. Y lo que quiero hacer en lo que me queda de clase es intentar rastrear algunos de esos pecados, algunas de esas debilidades de carácter que pueden conducirnos al desorden económico, específicamente al déficit presupuestario, a gastar más de lo que somos capaces de producir. Y el primero de estos pecados que quiero mencionar puede quizás sonar un poco extraño, pero sin dudas es una razón
plausible, sobre todo con mucha frecuencia entre familias creyentes que incurren en déficit. Me refiero, vamos a ver si funciona, me refiero a la pereza. ¿Por qué algunos terminan gastando más dinero del que generan? Bueno, porque no son capaces de generar suficiente dinero para vivir. Hay individuos que les gustaría vivir con cierto nivel y tener acceso a cierta cantidad de recursos, pero no están dispuestos a esforzarse para lograrlo. En Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice Salomón: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Observen cómo, según Salomón, en la mente de Salomón, el perezoso no ha perdido la expectativa de mejorar. Todavía él desea algo más de lo que tiene. Todavía él desea cosas, desea una mejor casa, desea un mejor carro, pero hay un problema. Hay un problema. Y es que él no está dispuesto a sacrificarse para lograr eso que desea. Algo similar leemos en Proverbios capítulo 21. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea, él quiere más, pero sus manos no lo apoyan, sus manos no siguen sus deseos, no quieren trabajar. Mi hermano, si tú estás pasando problemas para cubrir tus gastos familiares, si al final de cada mes tú te encuentras en serios problemas financieros, de tal manera que tienes que tomar prestado, usar de tus ahorros o diferir algún compromiso de pago, tú deberías preguntarte, en primer lugar, si tú estás haciendo todo lo que puedes hacer para cubrir las necesidades de tu familia. Deberías cuestionarte si tú estás haciendo tu mejor esfuerzo para proveer para los tuyos. No, William, no es falta de esfuerzo. Es que a mí no me gusta afanarme con las cosas materiales. Yo confío en la provisión de Dios. Bueno, ten cuidado, mi hermano, porque a veces detrás de esa super espiritualidad, lo que se esconde solapadamente es vagancia y pereza. Y la pereza y la vagancia son pecados que la Biblia condena. Esto sin tomar en cuenta las consecuencias en la práctica que tal actitud va a traer para tu familia también. Miren a dónde te puede llevar una situación así. Miren el cuadro que pinta Salomón en Proverbios capítulo 24, 30 al 34. Junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuál es el cuadro que se pinta aquí? Es un cuadro de pobreza, de necesidad, de calamidad. Esto es lo que le espera al individuo perezoso. Ese es lo que comúnmente termina la familia, el cuadro, la vida de una persona que no quiere esforzarse para producir. Ahora bien, lo que pasa con la persona perezosa es que no siempre está dispuesta a vivir en un contexto de pobreza y de necesidad. Es perezoso, no quiere trabajar, pero todavía sigue deseando algo más. ¿Qué hace entonces? Bueno, termina gastando más de lo que es capaz de producir. Y entra en el déficit. Me endeudo, gasto el fondo de emergencia, incumplo mis compromisos de pago porque no quiero esforzarme para acceder al nivel de vida que nuestra familia quiere vivir. Como decía un predicador, en forma jocosa, hay individuos que son como los lirios del campo. No hilan ni ciegan, pero quieren vestirse mejor que Salomón. Sí, no quieren hilar, no quieren cegar, pero quieren vestirse con la gloria que se vistió Salomón, como los lirios del campo. Entonces, hermano, el primer pecado que puede llevarnos al déficit en la familia es la pereza. Pero no es el único. En segundo lugar, también podemos mencionar el desorden. El desorden. Ya mencionamos algo del desorden cuando hablamos acerca de la deuda, pero es importante que lo mencionemos ahora al hablar del déficit también. Y es que si rastreamos el déficit presupuestario que experimentan la mayoría de las familias hoy en día, vamos a ver que la génesis del asunto en la mayoría de los casos se encuentra en un desorden en el manejo de sus finanzas. La familia, y sobre todo las familias latinas, y ahí tenemos que criticarnos a nosotros como latinos, generalmente no tenemos control de nuestros ingresos.
mucho menos de nuestros egresos, y rara vez nos manejamos a través de un presupuesto. Eso es característico de nosotros los latinos. Espero que nadie se sienta ofendido porque todos aquí somos latinos, o la mayoría. Simplemente echamos mano del dinero de la misma manera que echamos mano de un pote de palomitas de maíz en el cine, vamos metiendo el puño y cogiendo, metiendo el puño y cogiendo hasta que se acabó. Ya cuando vemos el fondo, se acabó, tenemos que parar. Tenemos una cultura del desorden en el manejo de las finanzas. Con respecto a esto, primero debemos enfatizar que cuando nos referimos al desorden, sea en el área que sea, incluyendo el área económica, pero en cualquier área, cuando nos referimos al desorden, no estamos haciendo referencia a un simple mal hábito o descuido. Ser desordenado no es simplemente una cuestión de carácter. Hay personas que dicen, es que yo soy así. Yo soy desordenado por naturaleza y ya me acostumbré, yo funciono en el caos. Si esta es tu visión del asunto, déjame decirte que una vida desordenada no debería ser una opción para una persona que profesa la fe. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, Pablo nos dice lo siguiente, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y yo sé sobradamente que este pasaje habla simplemente de la adoración en la iglesia y de cómo la adoración debe ser una adoración ordenada. Sin embargo, el principio que Pablo esgrime aquí, para que todo se haga decentemente y con orden en la adoración, es un principio general acerca del carácter de Dios. ¿Cuál es el principio? Lo encontramos en el verso 33. Por favor, si puede leer. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La palabra confusión allí debe ser traducida como desorden. De hecho, así la traducen algunas versiones en español. Y la idea del texto general puede ser, puesto que nuestro Dios no es un Dios de desorden, todas las cosas deben ser hechas decentemente y con orden. Obviamente, en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. En todas las áreas de la vida cristiana, las cosas deben ser hechas con orden. ¿Por qué? Porque el orden es un aspecto del carácter de nuestro Dios. Es una manera de imitar a nuestro Dios. Perdón. Un carácter que, dicho sea de paso, se manifiesta en todas sus obras, incluyendo la creación. Si miramos el mundo que Dios creó, no va a ser muy difícil darnos cuenta que nuestro Dios es un Dios de orden. De hecho, hermano, la palabra griega mundo, que se usa para referirse al universo de lo que Dios ha creado, al universo creado por Dios, esa palabra mundo en griego es cosmos, que significa orden o arreglo, de donde viene cosmético, que es el orden o arreglo que las mujeres se ponen en la cara. Es lo contrario al caos, que significa desorden. Cosmos, orden, caos, desorden. El universo es un orden, es un sistema ordenado. Dios creó un mundo ordenado porque eso es una revelación de su propio carácter. Vivir en el caos, hermanos, no refleja el carácter de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿cómo podemos manifestar ese orden en nuestras vidas financieras? Bueno, la manera más sencilla en la que podemos hacerlo es controlando nuestros ingresos y egresos. Y eso se logra a través de un simple presupuesto. No debemos gastar dinero impulsiva e irreflexivamente, sino de forma pensada y planificada. La Biblia, hermano, no es un libro de finanzas, pero en ella hay muchos principios financieros implícitos que son revelados. Por ejemplo, tenemos al Señor hablando en Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30. Voy a pedir que me lean este texto. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda ya acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Debo aclarar que la intención primaria de Cristo aquí no es para nada hablar del dinero ni de la importancia de hacer un presupuesto. El Señor simplemente está hablando a las multitudes de la necesidad de calcular el costo de seguirle a Él. Sin embargo, en medio de su discurso, Él hace una pregunta en la que menciona cuál es la manera correcta en la que ciertas cosas deben hacerse en el mundo financiero. Él dice, ¿quién de vosotros, si va a involucrarse en un proyecto constructivo, no se sienta primero y hace un presupuesto para ver si puede terminar y no
termina, valga la redundancia, haciendo el ridículo. La forma en que Jesús enfoca esta pregunta es retórica, es decir, es una pregunta que implica una respuesta. ¿Quién se lanza en un proyecto constructivo sin hacer un presupuesto? La respuesta es nadie. La respuesta es nadie. Cualquier persona en su sano juicio, antes de lanzarse en un proyecto, se sienta y calcula los costos. De nuevo, aclaro que el Señor no está dando aquí una lección de economía. Él está hablando de cosas más trascendentes. Sin embargo, de forma implícita nos deja ver su aprobación ante el uso prudente y apropiado de la planificación económica. Es totalmente apropiado y prudente. El sentido común lo implica y Cristo lo está aprobando. De manera que, hermanos, sentarnos a calcular cuánto necesitamos para vivir durante el mes, conocer cuáles son nuestros ingresos, determinar de antemano de qué manera cubriremos esos egresos que vienen a través de los ingresos, con lo que contamos, con lo que tenemos en la mano. Eso, hermanos, es totalmente necesario, si no imprescindible, para poder mantener unas finanzas saludables y eventualmente evitar el déficit. Debemos tener un presupuesto. Ese presupuesto puede ser escrito o simplemente puede ser memorizado, como algunos lo tienen. Puede ser por partidas bancarias o puede ser por sobres, como algunas personas simplemente tienen un grupo de sobres, sacan el dinero en efectivo y lo distribuyen. No importa cómo lo haga, pero debe haber un presupuesto real que refleje sus prioridades con claridad para luego seguirla. No solamente es hacer el presupuesto, después que haga el presupuesto, cúmplalo y sígalo. Dice un autor al respecto: un presupuesto equilibrado es esencial para la mayordomía cristiana. Cuando una familia gasta más de lo que gana, se está apartando de los principios de Dios sobre el uso del dinero. Otro autor dijo: debes tomar el control de tu dinero o la falta de él te controlará para siempre. Y una tercera frase: el presupuesto es el altar donde nuestras decisiones económicas se rinden a la voluntad de Dios. Es decirle a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarte a dónde fue. Hermanos, debemos aprender a determinar de forma bíblica, responsable y consciente a dónde van a ir los recursos que Dios nos ha dado. Debemos manejar el dinero y el dinero no debe manejarnos a nosotros. Y la mejor manera de hacer esto es a través de un presupuesto. Lamentablemente no tengo tiempo para que elaboremos juntos un presupuesto, pero si usted puede conseguir el libro de Conceptos Financieros Crown, o también en menor escala, pero puede acceder al libro de Finanzas Bíblicas de Héctor Salcedo. Por cierto, tenemos algunos ejemplares en la librería. Si usted lo consigue, ahí va a tener una guía de cómo hacer un presupuesto. De todas maneras, hoy en día hay un montón de recursos en internet, e incluso los bancos le ayudan a elaborar un presupuesto. Sí le voy a decir algo: si usted nunca ha hecho un presupuesto, nunca se ha sentado exhaustivamente a mirar cuánto usted gasta y cuánto usted gana y a comparar las diferencias, si nunca lo ha hecho, le recomiendo que se prepare, que coja su estado de cuenta del banco, que coja una hoja de Excel y comience a poner ingresos y egresos. Déjeme decirle que si nunca lo ha hecho, se va a llevar alguna sorpresa. Créame que se va a llevar alguna sorpresa. Es increíble la cantidad de gastos que nosotros hacemos de manera inconsciente y el volumen que eso hace cuando se suma. Muchas veces no tenemos ni idea de todo el dinero que nosotros desperdiciamos o que usamos en cosas que no son prioritarias. Va a llevarse una sorpresa, a lo mejor no es tan grata, pero ese podría ser el principio del orden para su vida financiera. Siguiendo adelante, el tercer pecado que nos empuja también al déficit es el descontento. El descontento o la falta de contentamiento. En 1 Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo nos instruye acerca de la importancia de cultivar contentamiento como un antídoto contra una serie de pecados que se relacionan con el dinero. Noten el texto, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 9. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas y hunden a los hombres en destrucción y perdición. El contentamiento, según Pablo, es un elemento indispensable para nuestra correcta relación con los recursos materiales. A menos que logremos estar contentos con los recursos materiales mínimos,
nuestro corazón se va a ir detrás de la riqueza y vamos a terminar cayendo en tentaciones, en lazos, en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, dice él. ¿Por qué terminamos muchas veces metidos en enredos económicos, gastando lo que no podemos, con un presupuesto sobregirado y con consecuentes compromisos económicos que empiezan a crecer como una bola de nieve y luego no pueden detenerse? Una razón importante, hermanos, es la falta de contentamiento con lo que Dios en su providencia ha querido darnos. Ahora, ¿saben lo peor de todo, hermano? Lo peor de todo es que los comerciantes, las empresas de marketing y toda la gente que quiere vendernos algo que los rodea, sabe que la falta de contentamiento es un aliado de ellos, es un aliado en su favor. Y usan esa falta de contentamiento, activan en usted esa falta de contentamiento para arrastrarlo a comprar cosas que usted no debe comprar. Déjeme poner un ejemplo práctico para que bajemos esto a la realidad y podamos ver un poco más claramente de qué estamos hablando. Supongamos que usted es una ama de casa que está sentada frente a su televisión, a su televisor, una noche feliz y contenta, alrededor del año 2018. Y de buenas a primeras sale un anuncio totalmente novedoso para aquella época. Un nuevo tipo de horno llamado Air Fryer, una freidora de aire, que hornea, gratina, y lo mejor de todo es que fríe sin sumergir en aceite. Usted jamás se le había ocurrido que podía freír sin aceite. De hecho, no se puede freír sin aceite. Eso es un engaño del que nos enteramos después, que ya somos engañados. Pero si usted no pone ahí algo que tenga aceite añadido o que tenga grasa propia, lo que se va a comer es una chancleta. No fríe nada. Pero de eso nos enteramos ahora, mucho tiempo después. Pero usted ve su anuncio en la televisión con todas las ventajas que supuestamente tiene. Es más saludable, más limpio, más rápido. Y aquello le quedó rondando en su cabeza. No se dio cuenta, pero ya le inocularon el virus del descontento. La próxima vez que usted va a freír unas papas en su sartén, el de siempre, que siempre había tenido, usted comienza a sentirse disgustada. Recuerde el anuncio publicitario y se dice a sí misma, me voy a morir de un infarto comiéndome estas papas enchumbadas en aceite. Si yo tuviera el air fryer, todo sería diferente. Luego el sartén empieza a salpicar aceite en su fogón, empieza a ensuciarle toda la cocina. Y usted dice, esto es un asco, qué olor tan desagradable, qué suciedad. Si tuviera el air fryer, todo sería distinto y diferente. Poco a poco comienza a sentirse miserable porque no tiene algo que hasta ahora usted nunca había ni sabía que existía. Hasta que finalmente un día va a visitar a una amiga en su casa y ella le dice, ven, pasa para acá, que te voy a preparar un snack con un horno nuevo que me compré. Y todo usted podía soportarlo, pero ya que su amiga tenga un air fryer y usted no, ya eso es demasiado. Así que sin pensarlo dos veces, usted va a su aplicación de Amazon y se compra el mejor y más caro de todos los air fryers. Algo que no estaba en su presupuesto, que va a descuadrarle su finanza, pero no pudo lidiar más con su contentamiento. Por cierto, déjeme decirle que estos equipos comenzaron a popularizarse en el año 2018. Cuando el COVID, entre el 2019 y el 2020, el 36% de los hogares estadounidenses compraron uno de ellos. Luego, en el 2023, el 60% ya tenía un air fryer en su cocina. Solamente para darse cuenta con el paso del tiempo de que esto funciona a un nivel de calentamiento tan alto que produce unas reacciones químicas que son tan dañinas como las papas enchumbadas en aceite. O sea, ahora la mayoría de la gente tiene su horno en un lugar de la cocina, un traste más, gastó su dinero y no lo usa para nada. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto, hermano? El punto es que el marketing se aprovecha de esa propensión que hay en nosotros a estar descontentos con lo que tenemos y deseosos de lo que no nos hace falta. Te venden una ropa este año, pero con los anuncios publicitarios del año que viene te hacen sentir ridícula, porque ya esa ropa no se usa. Los mismos que te vendieron la ropa ahora te hacen sentir ridícula. Y usted no quiere sentirse ridícula, usted quiere estar como está todo el mundo a su alrededor. Así que termina comprando cosas simplemente para satisfacer el estándar que le rodea. Dice Ramsay al respecto, muy agudamente. Puede leer, por favor.
Casas están llenas de cosas que no necesitamos, compradas con dinero que no tenemos para impresionar a gente que ni conocemos. Es una descripción sumamente aguda del tipo de vida que vivimos en materia económica. Terminamos comprando cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para simplemente satisfacer la visión que otros pueden tener de nosotros. Esto te puede suceder con tu ropa, te puede suceder con tu auto, te puede suceder con los muebles de tu casa, te puede suceder con tu teléfono, que vamos a hablar de los teléfonos, que vamos a hablar del ritmo al que van cambiando los teléfonos. Yo he llamado a la empresa telefónica porque he tenido problemas con mi teléfono y me han dicho, señor, usted necesita un teléfono más nuevo, su teléfono es ya viejo. Yo he dicho, pero es que me lo vendieron de uso o qué, porque todavía no he terminado de pagarlo. No he terminado de pagarlo y me están diciendo que ya es viejo, que necesito uno más nuevo. Hay un bombardeo continuo, premeditado, de hacerte sentir descontento con lo que tienes para llevarte a desear lo que no tienes. Sin embargo, como creyentes estamos llamados a no dejarnos arrastrar por esa corriente que nos invita a ese descontento insaciable y destructivo. Déjenme leer algunos textos, hermanos, que nos recuerdan cuál debe ser nuestro sentir al respecto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos con lo que tenéis ahora y sin avaricia. No con lo que vas a tener mañana, sino con lo que tienes ahora. Un texto que ya citamos, pero vale la pena volverlo a citar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tuviéramos lo más básico que se puede tener en este país, bueno, en este país la mayoría de la gente tiene mucho más que sustento y abrigo, pero con lo más básico, dice Pablo, ya eso debería ser suficiente para que estemos contentos. Y Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encanta citar este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero generalmente lo usamos fuera de contexto, porque de lo que Pablo está hablando aquí es que él lo mismo puede tener mucho que tener poco. Es de eso, ese es el todo que podemos pasar, que podemos lo mismo estar con mucha abundancia que vivir en la miseria más absoluta. Entre paréntesis, a modo de aplicación, noten aquí en este texto que el contentamiento no es algo natural, no es algo natural. Pablo dice, yo que he aprendido a contentarme, yo he aprendido a contentarme. Si al escuchar estas cosas tú te has sentido acusado, te has sentido desanimado, porque quizás has manejado tus finanzas incorrectamente y has mal usado los bienes que Dios te ha dado, toma ánimo con Pablo. Porque hermanos, estas cosas se aprenden. El contentamiento es algo que se aprende. Estas cosas se aprenden y créeme que algunos de los que estamos aquí las hemos tenido que aprender por el mal camino. Qué bueno que ahora tú puedes escuchar estas cosas para evitarte los dolores que algunos de nosotros hemos sufrido en el aprendizaje de estas cosas, que no siempre es por la mejor o a través de la mejor manera. Un último pecado que nos puede arrastrar al déficit en nuestros hogares es el egocentrismo. Uno de los conceptos básicos que nosotros aprendemos cuando estudiamos el tema de las finanzas en las Escrituras es que no somos dueños de nuestro dinero. Usted no es dueño de su dinero. Esto derriba de facto la cultura egocéntrica del mundo en el sentido de que proclama a voz en cuello, mi dinero es mío, yo hago con él lo que yo quiera. Esa es la mentalidad. Este dinero es mío, me lo gané yo lo sudé y por tanto yo lo gasto como yo entienda. Lo cierto es que según la Biblia, tu dinero no es tuyo. Déjame aclarar que no estamos promoviendo aquí ningún tipo de cultura comunista donde queremos adueñarnos de tu dinero ni nada por el estilo. La propiedad privada es sagrada y ni aún los apóstoles del Señor Jesucristo tuvieron autoridad sobre los bienes de la iglesia primitiva en el primer tiempo. En Hechos capítulo 5, versículo 4, Pedro, hablándole a Ananías y Zafira, le dice acerca de su heredad, reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder.
En otras palabras, si te hubieras quedado con tu heredad y no hubieras dado nada a la iglesia, no había ningún problema. Eso no era pecado. El pecado de ellos fue otro. Pero la propiedad privada es sagrada. En ese sentido, cuando decimos que no somos dueños del dinero, no estoy diciendo que no tengamos cierta autoridad sobre los recursos que Dios nos ha dado. Sin embargo, sí me estoy refiriendo al hecho de que la autoridad sobre esos recursos es limitada, por cuanto la Biblia enseña la idea de que Dios es el dueño final de todas las cosas y nosotros somos simples mayordomos o administradores. En este sentido, la Biblia introduce la idea de mayordomía. No somos dueños, somos mayordomos o administradores de los recursos. El concepto mayordomo es un poco distante de nuestra cultura. Hoy en día podemos hablar de un administrador, pero un mayordomo en realidad era mucho más que un administrador. Miren el concepto de mayordomía en el caso de José en casa de Potifar. Halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Un mayordomo era alguien que tenía el poder absoluto sobre los bienes del dueño. Ahora, pregunto, ¿era José el dueño de todas las cosas de Potifar? No, no era el dueño. Y cuando el asunto se puso difícil, simplemente Potifar lo quitó y lo puso en la cárcel. Yo recuerdo hace algunos años haber hecho un trabajo para una familia muy pudiente aquí en Miami, donde tenían algo que yo nunca había visto, un mayordomo al estilo inglés. Un mayordomo de esta gente con guantes de blanco y todo, y la persona tenía acceso a todo en esa casa. Esa persona era la que decidía lo que se hacía, lo que no se hacía, si se pagaba, es quien tenía acceso al dinero, con él es con quien había que hacer las negociaciones, etc. Sin embargo, a pesar de todos esos privilegios, esa persona no era el dueño de la casa. Entonces, el concepto de mayordomía en la Biblia se refiere precisamente a esto. Dios nos ha dado dominio absoluto sobre nuestros recursos. Pero hermanos, nosotros no somos los dueños de nuestros recursos. Este es un concepto tan antiguo como el mismo mundo. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, precisamente le hizo un mayordomo del huerto del Edén. Un mayordomo. Dios le dio a Adán la potestad y la autoridad sobre todo lo que había allí. El huerto estaba a su disposición para usarlo y disfrutarlo libremente, pero no era una autoridad absoluta. Él no era el dueño. Y la prueba de que él no era el dueño es que habían reglas que Adán debía seguir. Y por otro lado, que llegó el momento en que Dios decidió sacarlo y lo sacó. Así que no era el dueño. ¿Estaba en el huerto en autoridad Adán? Sí. ¿Era el dueño? No, no era el dueño. Ahora, alguien quizás diga, bueno, pero el huerto del Edén lo creó Dios y se lo entregó a Adán. Obviamente era el dueño, pero mi dinero me lo he buscado yo. Así que yo soy el dueño de mis recursos. No tengo que estar bajo la autoridad de nadie. El problema, hermano, es que Dios no ve las cosas de esta manera. Dios ve las cosas de una forma muy distinta. Déjenme citar solo 3 textos de muchísimos que pudiera citar en cuanto a esto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra y su plenitud, es decir, todo lo que hay, y eso incluye el mundo y los que en él habitan. Es decir, tú y yo estamos ahí, somos propiedad de él. No solo lo que tenemos, sino que nosotros mismos somos propiedad de Dios. Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dios es propietario absolutamente de todo. Y Romanos 11:36, un texto más conocido que nos encanta decirlo y decir amén al final, pero óiganlo y lean lo que dice este pasaje. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo proviene de él, todo existe por él y todo está reservado para él. Eso quiere decir que por más que nos disguste, en realidad no somos dueños de nada. Tu casa, tus carros, tus negocios, los $4 que tienes en el banco, no son de tu propiedad para hacer con ellos lo que te plazca. Son recursos que Dios en su infinita misericordia te ha dado para que los administres sabiamente para su gloria. Hermanos, ¿por qué nos metemos en enredos económicos? ¿Por qué nos sentimos en la libertad de gastar y malgastar nuestro dinero? ¿Por qué creemos que podemos usar nuestro dinero en lo que nos plazca? Muchas veces lo hacemos porque hemos comprado esa mentalidad egocéntrica del mundo, que nos hace pensar que nosotros somos los dueños absolutos de lo que tenemos,
Cuando más bien nosotros somos simplemente administradores de lo que Dios nos ha dado. Como alguien decía, en la conversión tiene que ocurrir una revolución copernicana en nuestras almas. Copérnico descubrió que el sistema solar giraba no alrededor de la Tierra, como muchos creían, sino alrededor del Sol. Y eso revolucionó la astronomía. Y tú y yo debemos salir de nuestro egocentrismo. El mundo no gira alrededor de nosotros. Nuestros recursos no giran alrededor de nosotros, giran alrededor de Dios y de su gloria. Déjame contarte una historia, y con ella casi termino, para que veas cómo luce en la práctica una mayordomía de verdad. Robert Gilmore Letorno fue un exitoso empresario e inventor del siglo XX que revolucionó la historia de la maquinaria pesada en Estados Unidos. En el año 1929, él fundó su empresa de equipos pesados y gracias a sus habilidades como inventor, aproximadamente el 70% de todos los equipos pesados que usaron las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial las produjo este hombre. Obtuvo más de 300 patentes, estamos hablando del año 1929, un poquito después. Obtuvo más de 300 patentes con importantes contratos con el gobierno americano y otros gobiernos. Este hombre revolucionó la industria de los equipos pesados con muchas innovaciones, llegando a ser, a la primera mitad del siglo XX, un importante multimillonario de la época. Pero este hombre era un creyente de convicciones que mantuvo un eslogan a lo largo de toda su carrera como empresario. El eslogan era el siguiente: no es mío, Dios es el dueño, yo solo soy un gerente de su empresa. Con esta frase en mente, a pesar de haberse convertido en un acaudalado millonario, este hombre y su esposa determinaron vivir en una vida muy modesta e invertir el 90% de todos sus ingresos millonarios en el reino. Con esos recursos financió misioneros, construyó edificios de iglesia, estableció orfanatos, fundó una universidad en Texas que todavía existe y creó centros agrícolas a lo largo de toda América Latina, centros cristianos donde daba trabajo y predicaba el evangelio a la gente. Cuando alguien intentó elogiar su esfuerzo por donar más del 90% de sus ingresos a la obra de Cristo y solamente quedarse con un 10% para él y su familia, él le respondió lo siguiente: esta no es una perspectiva correcta. No se trata de cuánto dinero del mío le doy a Dios, sino de cuánto del dinero de Dios he retenido para mí. Esa es una visión de mayordomía, hermanos. Es entender que los recursos no son nuestros, que los recursos son de Dios. Y en el mejor de los casos, es Él, como dijo David, todo es tuyo y de lo tuyo tú nos has dado la oportunidad de darte. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido, falta un minuto para terminar. Hemos visto qué es el déficit, por qué incurrimos en déficit, o por lo menos las razones más comunes, razones en la raíz del asunto. Permítame traer una breve palabra de conclusión y de equilibrio y con ello termino. Nosotros hemos estado hablando de cosas que sin lugar a dudas pueden generar inquietud y preocupación. Hemos hablado de deudas, de sobregiros, de déficit, de desórdenes financieros, etc. Y todos quisiéramos en el fondo mantener nuestras finanzas funcionando ordenadamente sin tener ninguna de estas experiencias desagradables. De hecho, parte de lo que estamos intentando con estas clases es exponer algunos principios bíblicos que nos ayuden a tomar decisiones sabias para librarnos este tipo de dificultades. Sin embargo, tenemos que admitir que en ocasiones, aún haciendo nuestra parte y llevando a cabo nuestro mejor esfuerzo, de todas maneras vamos a tener que pasar por crisis económicas y financieras. Si ese es el caso, ¿qué podemos hacer? En tal caso, hermano, lo cual es totalmente posible, debes encontrar descanso en las promesas de Cristo y confiar en tu Padre Celestial que tendrá cuidado de ti. No quiero abrumarte con una serie de responsabilidades que son responsabilidades y debes cumplirlas, sin decirte esto. Cristo dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Este texto no es una excusa para ser negligente en nuestras responsabilidades financieras, pero sí es un gran consuelo y un gran descanso
cuando hemos hecho todo lo que debíamos hacer con respecto a nuestras responsabilidades financieras. Dios quiere traer consuelo a nuestras almas y animarnos a hacer nuestro deber descansando en que Dios hará su parte. Vamos a orar y así terminamos nuestra clase. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por estas cosas sencillas que en su mayoría son conocidas por casi todos nosotros. Pero necesitamos recordarlas, necesitamos ser estimulados por tu palabra, no solo a saberla, sino a obedecerla, Señor. Ayúdanos en nuestro contexto, Dios, a glorificarte en nuestras vidas financieras. Ayúdanos, Padre, a vivir con una mentalidad de mayordomo y a procurar a toda costa que nuestra mayordomía sea hallada fiel en el día final. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.